Teniendo en cuenta la encuesta y consultas realizadas por el equipo de trabajo, se puede establecer que millones de personas alrededor del mundo han sido obligadas a dejar sus hogares, huyendo de la violencia, de la guerra y de las amenazas. Hoy hablamos sobre el desplazamiento forzado y el impacto del conflicto armado en las vidas de quienes lo sufren. ¿Sabes qué es el desplazamiento forzado? Bueno, aquí te lo voy a contar. El desplazamiento forzado ocurre cuando las personas son obligadas a abandonar su hogar debido a amenazas graves contra su vida, como los conflictos armados, violencia o persecución. No se van por decisión propia, son obligadas a huir. Causas del desplazamiento forzado y los conflictos armados. En muchas regiones, los conflictos armados generan desplazamiento forzado. Estos conflictos pueden ser entre grupos armados, gobiernos o debido a disputas por territorios y recursos. La violencia, la inseguridad amenazan a las familias, llevan a que ellas abandonen todo para poder salvar sus vidas. Recuerda el impacto en las comunidades desplazadas. El desplazamiento forzado y el conflicto armado afectan profundamente a quienes lo viven y tienen que enfrentarse a un trauma de perder su hogar, su trabajo y su comunidad. En este proceso pueden también enfrentar problemas de pobreza, falta de recursos básicos y a veces la discriminación a los lugares nuevos donde llegan. ¿Cómo impacta la violencia en el desarrollo físico, mental, emocional y psicológico de una persona? La violencia tiene un impacto profundo y negativo en el desarrollo integral de las personas que la sufren. A nivel físico, pueden provocar lesiones graves o crónicas que limitan la movilidad y la salud en general. Mentalmente, genera estrés, ansiedad y trastornos como el trastorno de estrés postraumático, que afecta la capacidad de la persona para lidiar con situaciones cotidianas. Emocionalmente, la víctima puede experimentar sentimientos de miedo, inseguridad o culpa, lo que dificulta su bienestar emocional. Psicológicamente, la violencia puede alterar la autoestima, la confianza y las relaciones sociales, afectando gravemente la calidad de vida a largo plazo. ¿De qué manera influye el conflicto armado en las etapas del desarrollo y cuáles son las consecuencias? Es importante resaltar que el ciclo vital de una persona se ve profundamente influenciado por las experiencias y el entorno en cada una de sus etapas. En la infancia, los traumas pueden alterar la formación de vínculos seguros, provocando inseguridad y dificultades en el desarrollo emocional. En la adolescencia, el miedo a la adaptación social y los conflictos familiares o escolares pueden generar estrés y baja autoestima, afectando la identidad personal. En la adultez, las experiencias traumáticas o miedos no resueltos pueden manifestarse en trastornos psicológicos o en la incapacidad de manejar las relaciones interpersonales de manera saludable. A lo largo del ciclo vital, el entorno juega un papel clave, ya que un ambiente de apoyo puede facilitar la superación de los traumas, mientras que un entorno tóxico puede perpetuar el sufrimiento y las dificultades emocionales. ¿De qué manera la cultura puede contribuir a disminuir o reducir las consecuencias del conflicto armado? La cultura puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de las consecuencias del conflicto armado al ofrecer una vía para la reconciliación, la comprensión y la sanación. A través de expresiones artísticas como la música, el cine o la literatura, las comunidades pueden procesar y compartir sus experiencias de manera colectiva, lo que facilita el duelo y la construcción de una memoria común. Además, la cultura permite preservar identidades y tradiciones que fortalecen el sentido de pertenencia y cohesión social, lo cual es vital para la reconstrucción de la paz. Los proyectos culturales también pueden promover el diálogo entre diferentes grupos, fomentando el respeto mutuo y reduciendo las tensiones que surgen de las heridas del pasado. Conclusiones. A continuación, presentamos un análisis de la encuesta realizada donde participaron 56 personas, detallando cada pregunta. Cuanto a las respuestas obtenidas para la pregunta número 1, de carácter abierto, se pudo determinar que el concepto de desplazamiento forzado se entiende como la obligatoriedad de abandonar hogares, familias y sueños para salvaguardar su vida. Asimismo, se pudo establecer que el 85.7% de las personas que participaron han sido víctimas directas del conflicto armado. En cambio, con relación a la pregunta 3, que dice textualmente si consideras que el conflicto armado ha afectado a tu familia o a familias cercanas, tenemos una gran variedad en los porcentajes relacionados a continuación. El 25% dice que no, en lo absoluto. El 25% también nos denota que no tiene conocimiento al respecto. Por otra parte, el 26.8% dice que sí se ha visto afectado en cierta medida. Y por último, el 23.2% se ha visto afectado en gran medida. En la pregunta número 4, que también fue de carácter abierto, se pudo identificar que los aspectos mayormente afectados por el conflicto armado en el entorno familiar son estabilidad, tranquilidad, pérdida de terrenos, bienestar emocional y psicológico, economía y salud. Pregunta número 5. ¿Cómo piensas que la violencia afecta el comportamiento de los niños y adolescentes? Ante esta pregunta tenemos 4 resultados que son los siguientes. El 42.9% dice que los vuelve más agresivos. El 32.1% que los hace ser más retraídos o temerosos. En cambio, el 19.6% dice que les genera estrés o ansiedad. Y por último, el 5.4% no están seguros de esas afectaciones. Ante esta pregunta tenemos 3 resultados en porcentajes. Y es que el 83.9% dice que los grupos al margen de la ley no tienen ningún efecto positivo en la sociedad. El 12.5% que tal vez pueden aportar algo positivo. Y el 3.4% dicen que sí tienen un efecto positivo en la sociedad. Por último, y como cierra nuestra encuesta realizada,
Tenemos las siguientes justificaciones ante la respuesta de aquellas personas que determinaron que sí, los grupos al margen de la ley tienen un efecto positivo en la sociedad, y es el siguiente. Dicen que en algunos lugares muy lejanos de las ciudades, donde no llegan las autoridades, ellos hacen control y resuelven situaciones de la comunidad, y que en cierta medida y en algunas poblaciones hay más orden y disciplina. Entrevistas a víctimas del conflicto armado. Para ti, ¿qué es lo más difícil de vivir en medio del conflicto armado? La aparición de familiares y amigos puede ser un golpe emocional y devastador. También desplazamiento y pérdida de hogar. Tener que huir de casa puede ser un desafío muy grande, porque tuve que dejar de estudiar 2 años por el miedo de salir. El colegio me queda 2 horas y no sabía qué me podía encontrar en el camino. Pero el miedo no pudo más que mis ganas de estudiar, y pues ahora ando estudiando. ¿De qué manera ha impactado el conflicto armado en la relación con su familia y su entorno social? Bueno, ¿de qué manera nos ha impactado? De manera negativa, porque siempre mantenemos el miedo y el susto de que uno salga de paseo, le toque un enfrentamiento por ahí a uno, Dios no quiera, que se vayan los hijos de uno a estudiar, salen para el colegio, uno queda con el miedo, no sabe uno si los niños van a volver, qué les pueda pasar en el camino, qué les pueda ocurrir por allá en el colegio. Entonces es un miedo que uno siempre mantiene, entonces es muy impactante, muy duro. ¿Qué tipo de experiencias o situaciones difíciles ha vivido como resultado del conflicto armado? Pues nosotros, empezando por mi familia, vivimos como asustados, con miedo, porque ya uno está intranquilo viendo cómo gente cerca de la vereda le ha tocado salir corriendo, por problemas con esa gente, porque ya uno se acuesta intranquilo, con miedo, que le van a sacar los hijitos a uno de noche, que se le van a sacar el esposo, que le van a tocar esa puerta a uno de noche. No, eso es un miedo horrible, horrible, espantoso, eso es horrible. Entonces sí, no está uno como muy tranquilo, no, uno está muy incómodo, muy triste a la vez. Entrevistas a personas que combaten el conflicto armado. ¿Qué motivó su decisión de unirse al ejército y participar en la lucha contra el conflicto armado y el desplazamiento forzado? A través de mi juventud fue evidente la violencia y el terrorismo presentes en nuestro país. Por ende, tomé la decisión de ayudar al cambio de nuestro país. ¿Cómo describir su experiencia personal trabajando en el terreno de los conflictos armados y enfrentando el desplazamiento forzado? Fue algo muy duro. Fui testigo de las adversidades de la selva y los lugares donde se esconden los integrantes de las organizaciones al margen de la ley. Los soldados deben vivir condiciones las cuales son demasiado infrahumanas. El soldado es alguien que se debe admirar. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta como servidor público al intentar garantizar la seguridad de las comunidades desplazadas? La intolerancia. Muchas veces las comunidades son de diferentes ideologías y están en contra de la política actual. Entonces son agresivas con las propias tropas. ¿Cómo aborda el ejército la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas y cómo manejan los posibles abusos dentro de los operativos? Antiguamente, gracias al conflicto, era algo común el abuso, pero hoy en día ya se cuenta con controles bastante eficientes en la protección de estos. Aquellos que lleguen a incurrir en estos delitos tienen sanciones demasiado fuertes. Created using Powtoon.